Juan capítulo 18, verso 1. Vamos a empezar ahí. En su oración sacerdotal, en el capítulo 19, Jesús oró por sí mismo porque deseaba disfrutar nuevamente la gloria que Él y el Padre habían compartido desde toda la eternidad. Él deseaba eso otra vez. In his high priestly prayer in chapter 17, Jesus prayed for himself. He couldn't wait to get back to enjoying the glory he and the Father had shared for all eternity. Oró también por sus 11 discípulos para que siguieran amándose los unos a los otros y que fueran unidos en todo. He prayed for his 11 disciples that they would continue loving one another and that they would be united in everything that they did. Finalmente oró también por nosotros, los que creeríamos en Él por medio de la palabra de sus discípulos. And finally, he prayed for those of us who would believe in Him through the word of His disciples. Entonces ahí vamos a empezar con el verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, o sea, habiendo Él orado. Verse 1, when He had finished praying, okay, or that praying for His disciples, for us, for Himself. Dice el verso 1, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. On the other side there was a garden, and he and his disciples went into it. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Now Judas, who betrayed him, knew that place because Jesus had often met there with his disciples. Queridos hermanos, en el Monte de los Olivos había un huerto llamado Getsemaní, una palabra que quiere decir prensa de olivos. On the Mount of Olives there was a garden called Gethsemane, a word that means olive press. Ahí se recogían y molían las aceitunas para extraer el valioso aceite de oliva, esencial para prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana para un judío. There the olives were harvested and crushed to extract the valuable olive oil, essential for every part of the everyday life of the Jew. Se utilizaba para iluminar sus casas por las noches, para cocinar, para la fabricación de jabón y sobre todo conocido por mantener el candelabro encendido en el lugar santo del templo. It was used for lighting their homes at night, for cooking, for the manufacturing of soap, and especially known for keeping the candlestick or the lampstand lit in the holy place in the temple. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamentos vemos el aceite de oliva utilizada como metáfora del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. And throughout the Old and New Testaments, olive oil is used as a metaphor for the Holy Spirit, the third person of the Trinity. Solo unas horas antes, en el capítulo 14, Jesús mencionó al Espíritu Santo que el Padre enviaría en su nombre para que morara dentro de sus discípulos. Just a few hours before, back in chapter 14, Jesus mentioned the Holy Spirit, who the Father would send in His name, who would indwell His disciples. Jesús fue el esperado Mesías, esa palabra Mesías que significa el elegido y cuya cabeza fue ungida con aceite, el ungido de Dios. Jesus was the long-awaited Messiah, a word that means the chosen one, and whose head was anointed with oil, the Messiah, the anointed one. Los otros escritores y autores de los evangelios, así como el profeta Isaías, describen en detalle gráfico cómo el ungido de Dios sería molido. The other gospel writers, as well as the prophet Isaiah, describe in graphic detail how God's anointed one would be crushed. Esto ocurrió mientras agonizaba en oración al Padre y finalmente clavado en una cruz por nuestros pecados. This would take place as He agonized in prayer to the Father and ultimately nailed to a cross for our sins.
Juan no menciona al Espíritu Santo en los versos que hablan del huerto de Getsemaní. John doesn't mention the Holy Spirit in the verses that speak of the Garden of Gethsemane. Pero creo que esos minutos u horas que Jesús estuvo ahí con sus discípulos en el jardín, era personal para el tercer miembro de la Trinidad, quien era comparado con tanta frecuencia en las Escrituras como el aceite de oliva. But I believe those minutes or hours that Jesus spent with his disciples in Gethsemane was personal for the third member of the Trinity, so often compared to olive oil in the Scriptures. Mientras estaba en la sinagoga, Jesús leyó del profeta Isaías para describir cómo él, empoderado por el Espíritu Santo, bendeciría a la humanidad en su primera venida. While in the synagogue, Jesus read from the prophet Isaiah to describe how he, empowered by the Holy Spirit, would bless mankind in his first coming. No está en la pantalla, pero mira lo que dice Lucas. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿el qué? El Espíritu del Señor está sobre mí. And the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. He unrolled it. He found the place where it is written, the Spirit of the Lord is upon me. Y luego dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Because he has anointed me, Jesus said, to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Y luego Jesús les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Then Jesus said, today this scripture is fulfilled in your hearing. Por fin, el esperado Mesías había llegado. Finally, the long-awaited Messiah had come. Sin embargo, en Getsemaní, el tercer miembro de la Trinidad gemiría al acompañar al Hijo de Dios a través de una agonía incomparable, mientras él obedientemente cumpliría la voluntad del Padre para la redención del hombre pecador. However, in Gethsemane, the third member of the Trinity would groan within as he walked alongside the Son of God through indescribable agony, as he obediently fulfilled the will of the Father for the redemption of sinful man. Verso 2 dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Now Judas, who betrayed him, knew the place because Jesus had often met there with his disciples. Hermanos, Judas sabía que Jesús y los otros discípulos estarían en el huerto de Getsemaní, porque él y los otros solían dormir y llegar ahí a dormir durante las noches mientras estaban en Jerusalén, especialmente durante la Pascua. Judas knew that Jesus and the other disciples would be in the Garden of Gethsemane because he and the other disciples frequently slept there overnight while they were in Jerusalem, especially during the Passover. Y luego dice el verso 3, Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas también. So Judas came to the garden guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. Hermanos, Judas debe haberse sentido increíblemente empoderando, dice el verso 3, tomando o dirigiendo una compañía de soldados romanos y alguaciles del templo allí a Getsemaní. No iban solamente con unos garrotes, iban con antorchas, linternas y con armas. Hermanos, podrían haber sido desde 200 a 1000, hasta 1000 soldados en ese grupo.
Judas must have felt incredibly empowered, guiding or leading a detachment of Roman soldiers to Gethsemane. And they didn't have just a couple sticks. They had torches and lanterns and weapons. And commentators say that there could have been up to from 200 to 1,000 soldiers in that detachment. Y si eran solo 200 soldados, qué impresionante demostración de poder militar enviado por los líderes del templo para arrestar a un simple carpintero, sencillo carpintero. Even if it was only 200 soldiers, what an impressive display of military power sent by the temple leaders to arrest a simple, unarmed Galilean carpenter. El mundo llenó a Judas con la vanagloria de la vida, pero era un falso sentido de poder y autoridad. The world had filled Judas with the pride of life, but it was a false sense of power and authority. Estaba siendo utilizado como un títere. He was being used as a puppet. Todo lo que este mundo ofrece es efímera y pasajera. ¿No es así, hermanos? Everything the world offers is fleeting. Here today, gone tomorrow. Al final, todo lo que ofrece nos dejará vacío. In the end, everything you thought would bring you happiness will end up leaving us and alone. Solo Jesús puede dar esa satisfacción que perdura para siempre. Only Jesus can give us that satisfaction that lasts forever. Verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, Who is it that you want? Juan nuevamente nos da un vistazo a la deidad de Jesús al decirnos que él, verso 4, sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Once again, John gives us a glimpse at the deity of Christ when he tells us that he knew all that was going to happen to him. Para nada fue Jesús una víctima de las circunstancias. Jesus was not a victim of circumstance. Él tenía el control absoluto de todo lo que estaba sucediendo. He had absolute control of everything that was taking place. Jesús lo demostró específicamente al adelantarse para encontrar al cohorte, el grupo de soldados, en vez de que entraran al huerto para buscarlo. And Jesus specifically demonstrated this by going out to meet the cohort of soldiers rather than having them enter the garden to look for him. Qué sorpresa ha de haber sido, ¿no? Para los soldados y a Judas, ver a Jesús acercarse a ellos intrépidamente y preguntarles, ¿a quién andan buscando? What a surprise it must have been for the soldiers and for Judas that Jesus would fearlessly go out and meet them and ask them, okay, who you guys looking for? Y dice, y cuando Jesús les preguntó a quién buscaban, el verso 5 dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. And when Jesus asked them who they were looking for, Jesus of Nazareth, they replied. I am he, Jesus said. And Judas the traitor was standing there with them. Verso 6, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. And when Jesus said, I am he, they drew back and fell to the ground. Cuando los soldados respondieron a Jesús, diciendo que andaban buscando a Jesús Nazareno, él respondió diciendo, yo soy, usando el nombre de pacto que Dios usó para responderle a la pregunta de Moisés en el libro de Éxodo. Yo soy el que soy. When the soldiers responded to Jesus saying that they were looking for Jesus of Nazareth, he responded by saying, I am that I am, using that covenant name that God used to answer Moses' question in the Exodus. I am that I am. Esto era otra demostración, hermano, de la deidad de Jesús. This was another demonstration of the deity of Jesus. Y cuando los soldados escucharon a Jesús decir estas palabras, retrocedieron y ¡pum!, cayeron a tierra. And when the soldiers heard Jesus say these words, they drew back and they fell to the ground.
Tal vez cumpliendo las palabras de David en el Salmo 27:2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Perhaps fulfilling the words of David in Psalm 27:2, when the wicked advanced against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Qué momento tan asombroso ha de haber sido, ¿no, hermanos? Ver todos estos soldados bronceados, bien entrenados, caer a tierra. What an amazing moment this must have been. These well-trained soldiers, the moment they hear Jesus' voice, say, I am, they fall to the ground. Verso 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron otra vez, a Jesús Nazareno. Again he asked them, who is it you want? Jesus of Nazareth, they said. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Jesus answered, I told you that I am he. If you're looking for me, then let these men go. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. This happened so that the words he had spoken would be fulfilled. I have not lost one of those you gave me. Hermanos, al hacer esta pregunta a Judas y a los soldados, parece que Jesús estaba protegiendo a sus discípulos al enfocar toda la atención en sí mismo, dándole a sus discípulos la oportunidad de escaparse. By asking Judas and the soldiers, this question, it appears that Jesus was protecting his disciples by focusing all the attention on himself, giving his 11 disciples a chance to escape. Y con justa razón, and with good reason. Como veremos en el verso 19, Jesús no es el único con un blanco en la espalda. Y vamos a llegar a esos versos al final. As we will see in verse 19, Jesus isn't the only one with a target on his back. El sumo sacerdote también está interesado en hacer pagar caro a los discípulos de Jesús. The high priest is interested in making Jesus' disciples pay as well. El verso 8 es impresionante. Verse 8 is impressive. Jesús está en control total, hermanos. Jesus is in total command. No hay absolutamente nada que lo está tomando desprevenidamente. There is absolutely nothing that is taking him by surprise. Les está diciendo él a los soldados que lo arresten, pero que dejen ir a sus discípulos. He is telling the soldiers to apprehend him. You go ahead and arrest me, but let my disciples go. Y al hacer esto, hermanos, estaba cumpliendo una profecía que él hizo en Juan 6:39. And by doing this, he was being true to the prophecy, the promise that he made in John 6:39. Verso 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's servant, cutting off his right ear. The servant's name was Malchus. En este momento, Pedro saca una espada y le corta la oreja derecha a un hombre llamado Malco, quien era el siervo del sumo sacerdote, un hombre poderoso. And when that moment, Peter draws a sword and cuts off the right ear of a man named Malchus, the high priest's servant. Very important man. Sin duda, Pedro no estaba interesado en cortarle la oreja a Malco, sino realmente en darle un golpe fatal a la cabeza. Peter was certainly not interested in cutting off Malchus's ear, but in landing a fatal blow to his head. Pero Pedro era un pescador y no un soldado, y como resultado le erró al blanco, y gracias a Dios. But Peter was a fisherman and not a soldier, and as a result, he missed the mark. Verso 11 dice, entonces Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesus commanded Peter, put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given me? Esta no fue la primera vez que Jesús tuvo que reprender a Pedro. This was not the first time Jesus had to rebuke Peter.
Lucas nos dice que Jesús sanó a Malco milagrosamente. Luke tells us that Jesus healed Malchus miraculously. Curar a Malco era el último milagro público que Jesús haría antes de su crucifixión. Healing Malchus was the last public miracle that Jesus would perform before his crucifixion. Y si Jesús no lo hubiera sanado, es muy posible que Pedro también hubiera sido crucificado junto con Jesús. And if Jesus had not healed him, it is possible that Peter would have been crucified as well. A todos nos resulta tan fácil criticar a Pedro, pero estaba absolutamente dispuesto Pedro, hermanos, dispuesto a proteger a Jesús, dispuesto a proteger a su amigo y su maestro. We all find it easy to criticize Peter, but he was absolutely willing to die protecting Jesus, protecting his friend, protecting his teacher. Sin embargo, aunque admiramos la valentía y la sinceridad de Pedro, este acto de intrepidez sin conocimiento y sabiduría estaba estorbando la voluntad de Dios. Although we admire Peter's courage and sincerity, this impetuous act was hindering God's will. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, así como Pedro, hemos frustrado la voluntad de Dios para nuestras vidas con decisiones impetuosas e imprudentes que hemos tomado? How many of us, like Peter, have frustrated God's will by God's will in our lives with rash, imprudent decisions that we make? Lamentamos haberlos hecho y nos duele tener que sufrir las consecuencias de esas decisiones. We regret having made them, and it hurts us to have to suffer the consequences of those decisions. Pero queridos hermanos y hermanas, quiero decirles que Dios quiere usarnos para engrandecer su reino aquí en la tierra a pesar de nuestros fracasos. But dear brothers and sisters, I want to tell you that God still wants to use us to do an amazing work in God's kingdom here on earth, despite our failures. El año 2021 ya pasó, pero no podemos dejar que los fracasos del pasado, las vergüenzas nos dominen aquí en el año 2022. In 2021, hey, that's over. But we can't let the shame and we can't let the failures of last year rule and dominate our lives this year in 2022. Dios nos quiere usar de una manera poderosa a pesar de haberlo decepcionado. Qué buen Padre servimos, ¿no es así, hermanos? God wants to use us in a powerful way, even after we have disappointed Him, because He is a good, loving, patient Father. ¿Y por qué lo hace de esta manera? Para que Él reciba toda, no parte, sino toda la gloria y la honra. And why does He do it this way? So that He receives all the praise and all the glory. Este era un punto bajo en la vida de Pedro y de todos los discípulos. This was a low point in the life of Peter and all the disciples. Pero unas semanas después, Pedro predicaría su primer sermón, y un sermón sazo en el día del Pentecostés, ¿no es así? But a few weeks later, Peter would preach his first powerful sermon on the day of Pentecost. Jesús restauró a Pedro. ¿Y saben qué, hermanos? Quiere restaurarnos a nosotros también, a usarnos a cada uno de nosotros en este año. Jesus restored Peter, and He wants to restore us too, so that we can be used by Him in a tremendous way this coming year. Y verso 2, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Then the detachment of soldiers with its commander and the Jewish officials arrested Jesus, and they bound him. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, And they brought him first to Annas, who was the father-in-law of Caiaphas, the high priest that year. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo.
Caiaphas was the one who had advised the Jewish leaders that it would be good if one man died for the people. Juan es el único de los 4 evangelistas que menciona que Jesús fue llevado primero a Anás, aunque Caifás, el yerno de Anás, era el sumo sacerdote ese año. John is the only one of the 4 evangelists or the gospel writers who mentions that Jesus was brought first to Annas, even though Caiaphas, Annas' son-in-law, was the high priest that year. El puesto del sumo sacerdote era un puesto de por vida que ocupaba un miembro de la familia de la tribu de Leví y que se pasaba de uno de sus hijos, se lo pasaba a uno de sus hijos. The position of the high priest was supposed to be a lifelong position held by a member of the Levitical family of Aaron that was passed on to one of his sons. Pero en la época de Jesús, la posición del sumo sacerdote se había convertido en una posición política que las familias más ricas e influyentes podían comprar de los romanos. But in Jesus' time, the position of high priest had become a political position, with the wealthiest and most influential families purchasing that from the Romans. Caifás era el sumo sacerdote ese año, pero todas sabían que la persona que realmente estaba controlando todas las cosas era Anás. Caiaphas was the high priest that year, but everyone knew that the person pulling all the strings in the background was actually Annas. Hermanos, la familia de Anás eran dueños de las tiendas de venta en el templo. Se llamaban el Bazar de Anás. Las mismas que Jesús echó del templo cuando entró la primera vez que llegó a celebrar la Pascua juntamente con sus discípulos. Annas' family owned the shops in the temple called the Bazaar of Annas. The same ones that Jesus drove out of the temple when he entered it for the first time to celebrate the Passover with his disciples. Y ahora podemos entender tal vez por qué Anás quiso que llevaran a Jesús en primer lugar con él. We get a clearer picture of why Annas insisted that Jesus be brought to him after he had been arrested. Be brought to him first. Dice Barclay, al echar del templo a los vendedores de animales de las tiendas de Anás, Jesús había tocado a Anás en la parte sensible de su persona. La bolsa, hoy diríamos la billetera. Barclay says, by driving Annas' animal vendors out of the temple, Jesus touched Annas on the most sensitive part of his person, his money bag. Today we might say he touched him his wallet. Parece que Anás quería ser el primero en regordearse en el arresto de Jesús. It seems that Annas wanted to be the first to gloat the moment Jesus had been arrested. ¿Cómo es que Juan nos puede dar todos estos detalles que los otros evangelistas no? How was it that John was able to give us all these details that the other evangelists didn't? Verso 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y ¿qué? Y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Verse 15, Simon Peter and another disciple were following Jesus. Because the disciple was known to the high priest, he went with Jesus into the high priest's courtyard. Verso 16, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. But Peter had to wait outside at the door. The other disciple, who was known to the high priest, came back, spoke to the servant girl on duty there, and brought Peter in. Todos los otros discípulos abandonaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, pero Pedro no. All the other disciples abandoned Jesus in the Garden of Gethsemane, but not Peter. Los versos 15 y 16, Juan dos veces nos dice que había un discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y que este discípulo pudo hablar con la portera para que Pedro también pudiera entrar al patio del sumo sacerdote.
In verse 15 and 16, John tells us twice that there was an anonymous disciple who was known to the high priest, and that disciple was able to speak with the servant girl on duty at the gate so that Peter could enter the gate or the courtyard of the high priest. Hay aquellos que dicen que pudiera haber sido Nicodemo o José de Arimatea. There are those who say that it could have been Nicodemus or Joseph of Arimathea. Otros comentaristas han conjeturado que ese discípulo desconocido era Juan, el escritor de este evangelio. Other commentators have conjectured that this unknown disciple was John, the writer of this gospel. Pero ¿cómo es que Juan fuera conocido por el sumo sacerdote? How was it that John was known by the high priest? Todos sabemos que Juan era pescador y que el padre de Juan y Jacobo era un hombre llamado Zebedeo. We all know that John was a fisherman and that John and James' father was a man named Zebedee. Una de las industrias alrededor del mar de Galilea era del pescado salado. Salted fish was one of the well-known industries around the Sea of Galilee. Se ha sugerido que el padre de Juan estaba bien introducido en el negocio del pescado salado, que era uno de los que vendía la mercancía a la casa del sumo sacerdote. It has been suggested that John's father was into salted fish and that one of his clients was the high priest. En ese caso, Juan sería conocido por el sumo sacerdote porque a menudo llegaría a la puerta de su patio con provisiones. In that case, John would be known to the high priest because he would often be sent by his father to the patio gate with provisions for the high priest. Sea como sea, hermanos, la influencia de ese discípulo anónimo, o si tal vez fue Juan, le permitió a Pedro entrar al patio del sumo sacerdote, donde se acercó a una fogata para calentarse. But be that as it may, the influence of that anonymous disciple, perhaps it was John, allowed Peter to enter the courtyard of the high priest, where he approached a fire pit, where he would warm himself. Esta semana también escuché a un predicador mesiánico decir que los judíos no permitían a las gallinas entrar a la ciudad de Jerusalén porque ensuciaban las calles. This week I also heard a messianic preacher say that the Jews did not allow chickens into the city of Jerusalem because they would leave their mess all over the streets. Sin embargo, en nuestro próximo estudio descubriremos que había un gallo que se coló al patio del sumo sacerdote. However, in our next study, we'll find out that there was a rooster that snuck in to the high priest's courtyard. Ese gallo le recordaría a Pedro las palabras que Jesús pronunció justo unas horas antes. That rooster would remind Peter of words Jesus spoke just a few hours before. También aprenderemos de la brutalidad de los soldados y políticos romanos y de la crueldad de los líderes religiosos que por fuera parecían de los más piadosos y santos. We'll also learn of the cruelty of battle-worn Roman soldiers and politicians, and we'll also see the viciousness of the most outwardly pious-looking religious leaders.